Hola Instagram, hola Facebook, ¿cómo están? A ver, yo miro si está bien porque en Facebook siempre tengo problemas. Iniciamos con el tema de hoy que es conecta con tu sabiduría interna para calibrar tus movimientos. Para los que no me conocen, yo soy Jessica Luna, creadora de Fama, Alma y bueno, me encanta hablar mucho acerca de todos estos temas que tienen que ver con autoconocimiento, espiritualidad, comportamiento humano. Me encanta y últimamente pues ya me estoy enfocando en lo que me he dado cuenta que se me ha dado muy bien y que soy muy hábil y que quiero compartir estas herramientas, esta información y esta experiencia con todos ustedes, que es acerca de cómo empezar a leer la vida, cómo interpretarla, cómo cómo es la forma correcta de percibir la vida y todas las vivencias, experiencias que nosotros, lo que venimos a este mundo a probar, a experimentar. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo cada 8 días en este live, con esto de la semillita de los lunes y para las personas que están haciendo esto conmigo pueden poner en los comentarios y decir, yo lo estoy haciendo, estoy viendo resultados, sí, sí, no, también, porque pues eso cambia y varía mucho, sobre todo con la forma en la que uno la intencione, ¿no? De ahí vamos viendo como los resultados. Bueno, vamos a ir entrando en el tema. Entonces, ¿cómo conectar con tu sabiduría interna para que todo lo que esté alrededor de nosotros se empiece a mover de la forma que nosotros queramos, ¿no? Y que no empiece a moverse no por el lado que sea lo contrario a lo que sea nuestra voluntad, ¿no? Pero pues para ello nosotros debemos hacer conscientes, primero de que nosotros tenemos ese poder y tenemos a disposición herramientas y recursos que se pueden mover para que todo esto fluya a nuestro favor, ¿no? Entonces, sabiduría interna, ¿qué es? La sabiduría interna son todas esas, es esa intuición, esos pensamientos, esas emociones que uno siente, pero que a veces ni siquiera es algo que se explica. A veces dicen, no, pues tengo un presentimiento, tengo un pálpito, tengo, no sé, nuestro sexto sentido, por así decirlo. Es algo que no sabemos exactamente bien de dónde vienen. Muchos dicen, no, es Dios o tu yo, tu Dios, tú mismo, más elevado, ¿verdad? Que nos está dando, ofreciendo información para ciertas circunstancias o simplemente aparecen de la nada y que generalmente ignoramos. ¿Pero por qué? Porque ignoramos esta sabiduría interna, porque no nos han enseñado, no nos ha interesado y aparte de eso, cuando desde niños a veces se empieza uno a interesar por cosas que las preguntas y uno ignora a los niños con esas preguntas que son sabias, que dicen, no, son preguntas de niños, pero realmente si uno empieza a explicarles de fondo, a explicarles esas preguntas que los niños hacen, desde allí se empieza a ayudar a los niños a desarrollar esa sabiduría interna y que a medida que vaya creciendo se vaya a ir interesando por ser curioso y porque siga preguntando, como impulsarlos a que sigan motivándolos a que siga preguntando, ¿verdad? Entonces, la sabiduría interna, todos nacemos con ello, pero se va perdiendo a medida de que nosotros vamos creciendo, esa habilidad se va apagando, pero está allí, permanece aquí guardadita, esa semillita, esperando porque algún día nosotros podamos despertarla. Esa sabiduría interna permanece allí a la espera de nosotros para que podamos llamarla, hacer llamada y podamos despertarla y usarla a favor de nosotros mismos primero que todo y después a todas las personas o a todas las
círculos sociales que nos rodean. La nuestra, cómo conectar con tu sabiduría interna para calibrar tus movimientos es calibrar tus movimientos, es que claramente hay situaciones en la vida que se nos presentan a nosotros que nos van a desequilibrar y que no vamos a poder actuar como de forma tan consciente, ¿verdad? Pero si nosotros empezamos a escuchar ese llamado interno, podemos mantener una vida más equilibrada en medio de todo ese caos, ¿no? Entonces, bueno, a medida que va pasando el live, voy a ir explicando cómo llegó este tema aquí, este fin de semana, qué es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Cada 8 días. Cómo que no solo son aprendizajes que para mí a nivel personal necesito poner en práctica, pero que también me dejan información, enseñanzas que me dicen que tengo que hablar con todos ustedes, con esta comunidad y que al mismo tiempo estamos poniendo en práctica algo que tenemos que despertar, que es cómo leer, interpretar esta vida y así no necesitemos más en un futuro, aunque es una profesión muy linda, de gente que ayuda, ¿no? A que las otras personas salgan de situaciones difíciles, crisis emocionales, porque con lo que aprendemos cada 8 días, automáticamente ya cada persona pues va a ir aprendiendo por sí sola a decir, si esto me pasó, es por esto, fue por esto, fue con este propósito. Entonces, lo que hacemos cada 8 días no es solo ver un tema como tal, sino que también es cómo yo a través de cosas, situaciones que para muchas personas parecen obvias o lógicas o las subestiman y creen que es cosas común y corriente, que esas cosas pequeñitas, obvias, realmente son muy relevantes para nosotros aprender a leer la vida, aprender a interpretarla y a poder verle la lógica milagrosa, como lo dice una persona que sigo en las redes sociales, a esta vida, ¿verdad? Entonces, para ir empezando a hablar acerca del tema, eh, ya en mis muchos videos he dicho que nosotros estamos en un mundo en donde se mueve mucha información y siempre decimos que los medios, los medios, las redes sociales, bueno, todo lo que tiene que ver con medios de comunicación están llenos de información, nos bombardean y nos dan información relevante que debemos saber, ¿no? Para saber en qué situación está el mundo, el país, demás. Pues asimismo, también a nivel energético se mueve información, pero de una velocidad más rápida, mucho más rápida que la luz y que impacta mucho más en la psique de los seres humanos. Pero ese tipo de información no lo vemos porque no estamos entrenando nuestra perspectiva, nuestra forma de ver la vida. Entonces, a eso es lo que necesitamos llegar nosotros para poder verle el propósito a todas las crisis que se nos presenten. Entonces, esta información ya está en el ambiente. Cuando ustedes encuentren personas que dicen, hoy en día hay muchas profesiones, hay muchas personas que se dedican digamos que uno dice, ay, yo hablé con una persona, uy, pero esa persona parece como si me hubiera leído a mí, me dijo todo por la situación que yo estoy pasando ahora o sea, es como si supiera, como si yo le hubiera contado las cosas. No es que sea súper especial, no es que sea un mago y un brujo y que sepa toda la información de la persona, no. Simplemente esa persona ha desarrollado tanto su capacidad y su habilidad, ha despertado esa sabiduría interna que todos tenemos aquí en este corazón y lo ha podido desarrollar hasta tal punto de que puede leer la vida y las personas. Entonces, la información ya está en el ambiente. Lo único que debemos hacer nosotros es coger esa información, pasarla, canalizarla y decírsela a la persona o en mi caso a la comunidad y a los videos que estoy haciendo. Entonces, la sabiduría interna es coger todas esas intuiciones, emociones, pensamientos, coger ese Dios que habita en ti y sacarlo, despertarlo y a través de la práctica
a través de la práctica en la vida cotidiana, poder sacar, solucionar o dar con las respuestas a lo que la misma vida o la misma crisis nos está dando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es que haya magos, no es que haya gente con superpoderes, no. Lo que pasa es que es una práctica y escoger esa información energética que está en el ambiente y comunicarla, tal cual como hacen los medios de comunicación, solo que pues es una manera física y eso hace que la gente crea en los medios de comunicación porque lo ven con estos ojos, pero no lo están viendo con los ojos del alma o con los ojos con los verdaderos ojos, que es este o este. Entonces, a este tema es que yo quería llegar hoy, bueno, no solo yo, sino ya saben, es gente, perdón, seres invisibles que nos están ayudando a que pongamos en práctica esto de la semillita de todos los lunes. Y yo muy juiciosa lo estoy haciendo y por eso es que llegamos a estos temas. Eh, Hablando de la información que existe en el ambiente, también nosotros no podemos ver esta información que está en esta matrix, por así decirlo, invisible, porque estamos muy enfocados en algo que es muy hacia afuera, que es algo que también digo mucho en mis videos. Nunca, siempre estamos enfocados en objetivos, en tener metas, y claro que es importante, ¿no? Muchas veces los objetivos es una forma de darle un sentido a la vida, pero resulta que cuando nosotros nos agarramos y nos aferramos a esos objetivos y a esas metas, a veces no cegamos tanto que creemos que todos los pasos que demos nosotros son los correctos. Y resulta que no damos entrada a otros seres asistenciales, por así decirlo, o a otras cosas que deben pasar en la vida de nosotros y dejarnos guiar y soltar un poco el control. Y de ahí es donde surge la resistencia, ¿no? La resistencia a que no siempre las cosas tienen que salir como nosotros queremos, porque algo debemos aprender primero antes de pasar a la siguiente etapa. Entonces, esas metas y esos objetivos estamos tan siempre como detrás de ellos que dejamos esa parte del dejar fluir, del dejar fluir y de primero retirarnos un poco, ver el escenario, autoobservarnos para así mismo saber qué nos quiere decir esa sabiduría interna, esa vocecita que hay ahí que quiere ser despertada por todos nosotros y que a lo mejor pueden saber mucho más la respuesta de muchas cosas que nosotros mismos. Entonces, es importante esto de conectar con la sabiduría interna. Es como dos mundos, ¿no? Como este mundo físico, material, y está este mundo invisible y real. Un mundo físico, material, ilusorio, físico, invisible, real, pero que ni el uno ni el otro deben estar en contra, sino que por el contrario deben estar en unión y debemos aprender a vivir en los dos. El uno nos enseña más que el otro, no, los dos nos enseñan, los dos es una comunión entre esos dos mundos y eso es lo que tenemos que aprender y es súper interesante cuando empezamos a experimentar todas estas cosas que ya es lo que estamos haciendo cada 8 días, ¿no? Em, pero la mayoría de las personas dice, pero ¿para qué conectar con esa sabiduría interna? O sea que cuando conectamos con nuestra sabiduría interna, estamos dirigiendo las decisiones mejor que ir así como a la deriva sin realmente tener como un centro, ¿no? Como tener un equilibrio. Entonces, la importancia de la sabiduría interna es también para poder manifestar todo eso que nosotros queremos, todo lo que queremos experimentar en esta tierra. Y es que a veces nos dejamos llevar tanto por las cosas de afuera que solo venimos aferrándonos a aquellas cosas que no se dieron bien y que no vemos el propósito del por qué no se dieron bien. O sea, es decir, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo,
que es la más común, un ejemplo de vida normal que todos hemos experimentado es cuál es mi propósito de vida, cuál es mi misión de vida, yo a qué vengo a este mundo. Cuando nosotros, antes de empezar, siempre, porque yo sé que muchos de nosotros, me incluyo, hemos vivido eso, de que siempre nos estamos quejando y estamos diciendo, pero es que no, esto no me gusta, este no es el trabajo de mi sueño, esto no sé qué me gusta, y demás, que es como uno de los temas principales de la vida, es primero como mirar cuál es el propósito del por qué estoy en esa actividad que no me gusta, qué me está informando ese trabajo o esa actividad, da igual que estoy haciendo que no me gusta. Una vez nosotros entendamos el propósito de eso, del por qué no me gusta, seguramente va a empezar a aparecer lo que sí me gusta, por así decirlo. Entonces, pues digamos que para dar un ejemplo, ¿no? Resulta que todas las situaciones en la vida tienen un propósito, ¿no? Sea, y nuestro objetivo es descubrir qué hay detrás de eso. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona que siempre estoy cambiando de trabajo, siempre, por más que quiera avanzar a nivel económico o de posición y todo eso, pero no se me da, siempre que doy un paso más, da 3, 4 pasos abajo, eso uno no es porque sí, y no debemos estar diciendo, ay, es que yo soy de malas, es que yo siempre soy de malas. No, cuando uno empieza a indagar realmente, uno se empieza a dar cuenta que lo que hay es falta de valorización, falta de darle valor a las habilidades que tiene la persona. Tal vez no es lo suyo y lo que realmente quiere hacer no lo hace por miedo o por el que dirán. Entonces empieza a hacer actividades que no le gusta y le está quitando valor a lo que realmente la persona debe ser, lo que realmente la persona debería hacer. Entonces, eh, detrás de una actividad que a uno no le gusta, está, viene la respuesta a lo que realmente uno quiere hacer en la vida. Y es que por lo generalmente viene siendo, de hecho, digamos, las debilidades, las cosas que no se le da a uno bien en la vida, que quizá la persona ha sufrido bullying, son personas que por lo general esa es su fortaleza. Así que es toda una arte, es toda una ciencia uno poder ver detrás de las cosas que parecen negativas, verle su propósito. Y eso se puede hacer solamente cuando empieza uno a conectar con esa sabiduría interna, cuando empieza uno a aprender a gestionar sus emociones, cuando empieza uno a escuchar esa voz, ese Dios que hay en ti y empiezas a hacerle caso y a ser obediente porque sabe mucho más que uno a veces, ¿verdad? Entonces, esta semana fue muy interesante porque estaba viendo en las redes sociales y encontré hablando esto de trabajos y lo que le gusta hacer, lo que no le gusta hacer, y vi en mi país, en donde yo vivo, una noticia que decía que hay una institución que se llama el SENA, que está empezando a certificar gente que hace actividades o cosas que saben hacer en forma empírica y que los está certificando. Hay muchos comentarios en pro, en contra. Yo respeto cada opinión, pero yo voy a decir lo que yo pienso. Y lo que yo pienso es que independientemente si sea bueno o malo, lo que resulte de todo esto, que como todo en la vida, la gente se crea algo para el bien de algo, pero siempre nos falta la persona que lo voltee, ¿no? Que lo use para mal. Y ahí es otra cosa que después vamos a ver más adelante. A mí me parecía muy interesante porque a uno de los impedimentos de las personas para que quiera hacer algo que le guste es porque no tienen un papel en mano. Y les da miedo mostrarse porque dicen, pero yo cómo me voy a mostrar si yo no tengo ningún certificado. Sí, he hecho esto hace 10 años, pero es que la gente no cree en mí porque
lastimosamente un papel tiene que certificar lo bueno que es uno, ¿no? Entonces, a mí me parece súper interesante, pues, por supuesto hay ciertos requisitos, creo que tiene que tener como mínimo 6 meses de experiencia en el campo y demás, pero hacia allí vamos, porque en este mundo se está abriendo otro tipo de estudios, otro tipo de negocios, estamos en transformación, el mundo está en transformación y aunque al principio mucha gente se asuste y diga, no, ahora cualquier pelagato, decimos en Colombia, o sea, cualquier persona va a ejercer algo que quizás después termine con la vida de otra persona o lo haga mal o yo qué sé. em, Cualquiera va a estar certificado y no, este mundo va en peor. No, créanme que esto va a resultar algo muy interesante porque ahora la competencia no va a ser a punta de palanquitas, que Julanito tiene amigo de este amigo y que va a poder esto, se ganó el cargo porque era amigo del amigo del amigo. No, vamos para un mundo en donde las habilidades y las destrezas van a entrar en competencia y para nosotros debemos nutrir nuestra creatividad y conectar con eso interno que hay en nosotros para poder crear. Y ya no vamos a tener que necesitar estudiar 5 años para que podamos ser alguien y tener un nombre y ocupar un espacio en un lugar en ese planeta para poder ejercer algo que a nosotros nos gusta. A mí me parece muy interesante esto porque en el futuro todos los trabajos se van a convertir en servicios y resulta que obviamente, claro que va a haber los más baratos o va a haber los de menos calidad y que va a robar gente. Claro que va a haber, estamos en un mundo donde hay dualidad y vemos de todo, pero también hay personas que van a ser valorar y respetar su trabajo y que van a cobrar harto, pero su trabajo va a ser de calidad. Y para allí vamos. Y para esa persona que pueda crear cosas maravillosas y que pueda ofrecer productos y servicios de calidad, necesariamente necesita estar muy equilibrado. Necesita calibrar su cuerpo, su alma, su energía para poder brindar el mayor bienestar posible a todas las personas que le vaya a ofrecer ese servicio o ese producto. Entonces, ese artículo que vi en la noticia me pareció súper interesante y muy importante decirlo, porque créanme que para allí vamos. Entonces, es importante que para que nosotros podamos conectar con nuestro yo, eh, es, es un beneficio que nos trae en todos los entornos de nuestra vida. Nos hace equilibrar no solo la área laboral, profesional, sino que también se aplica para nuestras partes, en nuestro círculo social, por ejemplo, de atraer gente que nosotros queremos, que tengamos afinidad con esas personas, que compartamos gustos parecidos. Esto aplica para todo, que podamos tener contacto, trabajar juntos, cooperar juntos para poder brindar lo mejor a la gente que llegue hacia nosotros. Entonces, es importante todo esto porque ya no vamos a vender solamente, sino que también, aparte de vender eso, estamos vendiendo nuestra imagen. Y no estoy hablando de la imagen corporal, logo, diseño y demás, sino que estoy diciendo nuestra imagen como maestros, como ejemplos en este mundo, que a través del servicio y del producto nosotros podamos inspirar a otras personas porque estamos haciendo un trabajo muy limpio. Entonces, esta semana con una herramienta de autoconocimiento que yo tengo, me decía eso. Hay un ser de luz que se llama el arcángel Uriel y él se encarga mucho en esa parte y decía justo hablaba de la sabiduría, que es ser ese maestro en donde tú te encuentres con las personas que estés, tratar de ser lo más transparente posible. Y si estamos hablando de una empresa, mostrarte como ser humano, como jefe, lo más humano posible. Por supuesto, hay que poner reglas y hay que poner fronteras, límites em, y demás, pero es que cuando uno está
trabajando en algún lugar, cuando uno está siendo emprendedor, empresario, uno debe ser, mostrarse como alguien que inspira y que da confianza y que uno dice, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que esa persona es así. Entonces, bueno, esto de conectar con la sabiduría interna es muy bonita y todo, pero justo esta semana me dieron como hay muchas formas de uno poder conectar con nuestra sabiduría interna. Digamos que en mi caso esta semana fueron 4 puntos muy importantes y uno de los puntos para poder conectar con esa sabiduría y mover todo lo que esté a nuestro alrededor de la mejor forma es darle espacio. Yo hice una publicación, un post ya, dale espacio a tu vida para que tengas el chance, para que tenga el chance de comunicarse contigo. Yo ya hice un post acerca de esto y es que a veces, volviendo a los metas y a los objetivos, nos llenamos tanto de cosas, de de seguir, no sé, de seguir reglas, de seguir formas, de, de, de hacer algo de la mejor forma, que a veces no damos ese espacio para que algo nuevo entre o que algo que necesitamos entre en este espacio y en tiempo y nos ayude y trabajemos en equipo con ellos para que nos pueda guiar de la mejor forma y el resultado sea mucho más agradable. Entonces, este primer punto es que va relacionado con lo que estamos trabajando los fines de semana y es que la vida, que es algo que vamos a mencionar después, nos da los pasos que debemos seguir en ciertas situaciones y nosotros la ignoramos porque a veces creemos que primero no son tan importantes, las menospreciamos, segundo porque a veces creemos que vienen que perdemos el tiempo, que ideas que dicen, no, pero si yo necesito ver resultados ya y esto me toma más tiempo, o, o simplemente estamos tan llenos de cosas que ni siquiera permitimos la duda o la idea. Entonces, tiempo para poder entrar en vacío un poco y dejar que esa información, que es esa conexión interna que tenemos con nosotros, fluya y que podamos ser percibida por todos nuestros sentidos. No se necesita ser un súper meditador y un súper em, canalizador o tener así superpoderes como para entender esas señales de un nivel de conciencia tan elevado. Últimamente, por eso es que me estoy enfocando mucho en esto, porque el hilo, que es la brecha que separa entre estos dos mundos, entre el mundo de lo invisible y entre el mundo físico, está cada vez tan cerca, está cada vez tan cerrado, que todas las cosas, toda la información o todas las señales que se están empezando se están empezando a mover, cada vez se están materializando más. Cada vez eso que nosotros creíamos como tan irreal, cada vez está siendo más presente porque cada vez estamos mucho más cerca. Entonces, es importante que aprendamos a leer esas información, pero debemos dar espacio. O sea, ¿cómo pretende que algo venga a nosotros? Decimos, Diosito, por favor, denos un milagro. Diosito dice, bueno, pero a ver, mi amor, ponga de su parte, porque usted se llena y se llena de cosas y ¿cuándo va a tener tiempo para escucharme? O usted piden y piden y piden, pero no deja que yo hable. Si ven la lógica un poco de las cosas, piden, oren, 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 oren. Sí, pero ¿cuándo van a entrar en silencio para poder escuchar la respuesta de eso que están pidiendo? O a veces no es tanto pedir, sino decir qué es lo que más me conviene, porque como dije al principio del video, a veces creemos lo que más nos conviene es esto, pero mentiras que no, que estamos de una forma tan racional, tan, tan ya, quiero esto ya,
que a veces no es el tiempo o requerimos de otro aprendizaje para poder avanzar hacia donde queremos. Entonces, dale espacio a tu vida para que tenga el chance de comunicarse contigo. El segundo punto es poner en práctica tu lado espiritual. También esta semana puse un post en mis redes sociales y es que espiritualidad es un concepto. Yo ya explicaba, les he explicado en mis videos, necesitamos poner etiquetas. A veces se necesita porque o si no nos confundimos, ¿no? O sea, yo no le puedo llamar a esto un bolígrafo, un esfero, un lapicero, como se llama en el país de cada uno, a, a un encendedor. O no le puedo, o esto tampoco se puede llamar lapicero. Porque si me va a decir, Jessica, páseme el lapicero, no, nadie va a entender. Cada uno a su nombre. Espiritualidad es algo que toca ponerle ese nombre para definir algo, ¿no? Y es simplemente es ser tú. La persona que quiere ser espiritual no necesariamente tiene que dedicarse a estar diciendo todo lo que estoy diciendo, sino es aplicar ese ser que tú tienes, pero mucho más elevado y mucho más consciente en la área en donde tú te encuentres. Si eres profesor, si eres político, si eres médico, si eres egal, no importa en cuál profesión te desempeñes, pero es poner en práctica la espiritualidad y es mantener ese balance en lo que se te va presentando, en todas las dificultades, circunstancias que se te va presentando en la vida y ponerla en orden, tomarla y ver el propósito de esa situación, hacerla consciente y tan solo con el hecho de eso, de hacerla consciente, ya se empieza a desvanecer esa situación difícil o esa crisis. Es tratar de dar lo mejor que hay en ti, en la profesión, siendo mamá, no importa en lo que sea, tratar de dar lo mejor en ti, pero tratar de dar lo mejor en ti tampoco significa es darlo todo y no poner límites. Es que eso es lo interesante de ser espiritual. A veces es ser egoísta también y es definitivamente, tú no puedes dar ejemplo, tú no puedes, no sé, decir cosas interesantes o querer lo mejor cuando ni siquiera tú mismo has puesto las cosas en práctica. Entonces, significa también ser muy sincero y a veces creen que no, pues tener mucho dinero es malo, no sé qué, no, la espiritualidad es todo lo contrario. Es simplemente estar como muy neutral y muy equilibrado en todo eso y reconocer cuando esa balanza se está yendo por un lado y tratar de volver a ponerla un poco neutral, ¿no? De eso se trata. Entonces, da el servicio, da en lo que estés haciendo o lo que estés vendiendo lo mejor posible para bienestar de todos, que no solamente sea una persona la que lleve las ganancias y que la otra, o sea, perdió. No, es mantener esa balanza entre los dos. El tercer punto es prioriza cuidar tu energía. Es, es casi lo mismo que estaba diciendo anteriormente. A veces se cree que es un poco egoísta con las cosas. Uno a veces dice, no, mira, es que a mí no me parece así. Es tampoco cuidar, o sea, no pasar tampoco el límite, ¿no? De ahora ser arrogante, no. Pero a veces uno tiene que parar cosas, personas y situaciones para uno poder estar tranquilo. Y bueno, creo que eso he hablado mucho en mis videos, por lo tanto no me voy a centrar mucho de priorizar, cuidar tu energía es ponerte a ti delante en muchas cosas, aunque pueda sonar que se contradice con muchas cosas, pero como digo, eso es lo interesante de la espiritualidad, no es mantener en equilibrio, no es ni ser ni lo uno ni lo otro, es saber en el momento justo cuando uno tiene que actuar, más o menos. Y eso se hace mucho a través, trabajando mucho en el autoconocimiento, que uno dice, bueno, esta situación, esta persona se me está presentando o porque yo la traje y tengo que poner el límite o de verdad sí necesita mi ayuda y de verdad quizás yo sí sea alguien que se le atravesó el camino a esa persona para que de verdad esa persona pueda avanzar. Entonces es un poco
de práctica, solo con la práctica se va consiguiendo. Y el cuarto punto es cocinar, es crear. Es lo que yo puse también en mis redes sociales. Y es que a veces creemos que necesitamos hacer algo súper grande, una actividad súper grande, un hobby súper guau para creer que estamos siendo o productivos o estamos creando o nos estamos moviendo o algo así. Y resulta que no. Resulta que en el día a día hacemos cosas tan pequeñas que ignoramos que realmente estamos creando. ¿Y por qué puse cocinar es crear? Porque de pronto, por eso mismo, porque a veces cocinar es algo que casi que se tiene que hacer todos los días porque tenemos para comer y demás, ¿no? Y creemos que es algo que no vale la pena, que es cualquier cosa y que es insignificante, cuando en realidad lo es todo, lo es todo y allí se puede crear y de hecho es una de las mejores formas de meditar. Entonces lo puse porque esas pequeñas cosas que se hacen el día a día, tan solo poner la cama y doblarla de esta forma, hoy la va a poner al contrario, no sé, las sábanas, da igual, lo que sea, ya está creando, ya está moviendo energía. Y si uno es consciente de hacer esas cosas con amor, de estar presente en hacer cosas tan sencillas en la cotidianidad, desde ahí ya estamos conectando con nosotros mismos. Y créanme, las inspiraciones que más me llegan a mí cuando yo voy a escribir es cuando no estoy haciendo nada o cuando estoy tan concentrada haciendo la cama, cocinando, cepillándome los dientes y sobre todo bañando. Ahí es como si, mejor dicho, esa me conectara con mi sabiduría interna y de ahí ya no se me vienen pensamientos locos. Bueno, a veces sí, que fue lo que dije en el video pasado, que a veces el ego se sube y empieza uno a pensar cosas, pero a veces cuando tú estás tan conectado, esos momentos de tan sencillos, tú empiezas a decir, uy, ¿y si hago esto? ¿Y si pongo la cama de esta forma? ¿Y si no sé qué? Eso es conectar con tu sabiduría interna y tú estás, desde esas pequeñas cosas, estás aumentando la energía, la vibración de amor en tu entorno y que debe empezar realmente desde la casa, en esas pequeñas cosas. Entonces, por eso ese cuarto punto lo llamé así, cocinar es crear. Em, Esos son los cuatro puntos que quería traerles hoy a este live, que estamos hablando mucho también de que cuando uno conecta con esa sabiduría interna, al mismo tiempo estamos como tratando de vivir, tratando no, es vivir de la mejor forma, o más que de la mejor forma, es aprender lo interesante de vivir entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo terrenal, material y entre el mundo que es invisible y que se han ignorado por tanto tiempo. Em, otra forma de conectar con esa sabiduría interna también es, digamos, en los sueños, pero resulta que eso es con la práctica, ¿no? Y cómo, la verdad no sé cómo explicarla, aunque hace mucho hice como un video de eso, es que cuando empezamos a ver ejemplos, ya van a venir otros ejemplos, empieza uno por sí solo a aprender acerca de verle la lógica milagrosa a toda esta vida, ¿no? Pero digamos que cuando uno empieza, por ejemplo, esta semana yo soñé que unas primas mías estaba con ellas, ¿no? Y les estaba ayudando a hacer unas bolitas de carne, no sé, y así para ponerlas les estaba ayudando en el negocio de ella. O sea, era re loco el sueño, pero entendí el mensaje. Y empezaba a hacer las bolitas y a mí no me quedaba bien. Y yo me estaba frustrando porque no me quedaba bien. Y apenas ellas me miraban como que, ay, como que no lo está haciendo bien, entonces empezaron a hacer comentarios, cuando yo en el sueño y mi hermano estaba al lado, cuando llegó y yo dije, cogí esas bolitas de carne y las dejé, le dije, no voy a hacer más esto, no lo quiero hacer porque esto no me gusta. Entonces, esta semana eso me estaba dando un mensaje
yo conecté con mi sabiduría interna a través de ese sueño, de que me estaba diciendo, muy bien, hay que decir que no a ciertas cosas, por más que necesite el trabajo para poder conseguir dinero. A veces uno tiene que parar y decir que no. En el sueño yo me llegaba y me iba con mi hermano y yo le empezaba a explicar a él. Yo decía, no, es que yo no quiero eso, no quiero. Y que yo le decía a mis primas, pero no lo tomen a mal, pero esto no es lo mío, yo no quiero. Entonces, cuando empiezas a conectar con tu sabiduría interna, interna aparecen, tierna también, empiezan a aparecer así sueños que uno le tienen que llegar en el momento que tienen que llegar. Por supuesto, yo sueño mucho en la semana, pero hay otros sueños que yo digo, nada, esto no, o sea, no, no. Pero hay sueños que cuando uno sabe, ¿por qué? Porque empieza a conectar con esa intuición, con esa sobre todo después a relacionar ese sueño con lo que tú estás viviendo esta semana y tú empiezas a verle la lógica del sueño. Entonces tú dices, check, este sueño sí, check, este sueño no, check, este sueño sí, check, este sueño no. Entonces eso es algo muy personal, por eso muchas personas cuando sueñan y me preguntan y todo eso, lo único que yo les digo es lo que yo sé más o menos, pero de aquí a interpretarlo es muy, solo cada uno lo puede hacer. Entonces, digamos que esa es una manera cuando tú conectas mucho con tu sabiduría interna, los sueños también, la vida, no sé, ese mundo invisible hermoso toma eso como herramienta para comunicarte algo. Entonces, eso ejemplo les quería traer hoy acá. Y, y es muy bonito porque definitivamente, aunque no lo queramos aceptar, aunque las personas no crean en que hay algo más allá que esta parte física, definitivamente, si tú quieres conectar con tu poder interno, con tu sabiduría interna, si quieres ser exitoso, si quieres lograr y manifestar todo esto que tú quieres, no sé, tienes que empezar a manejar, empezar a vivir en estos dos mundos y empezar a trabajar con los dos, empezar a abrazar a todas las cosas materiales, a todas las situaciones que se presenten allí afuera como tanto adentro. Cuando tú empiezas a abrazar y a abrazar, a verle la lógica a estos dos mundos, empiezas a jugar con la vida y empiezas a simplemente a decir, esto es un juego, esto es algo de simplemente cogerlo, organizarlo como un rompecabezas y a unirlo y empiezas y dices, bingo, esto es lo que me está diciendo la vida a mí y ok, lo haces consciente, coges la información, lo interiorizas y boom, sucede la magia. Y para cerrar la semana, pues fue súper interesante porque la vida me dijo, ok Jessica, si tú quieres hablar acerca de la sabiduría interna, pues tienes que ponerla en práctica. Pues eso me pasó ayer, se los juro, yo no sabía si hoy iba a hacer este live porque ayer fue un día de esos que me levanté con el pie izquierdo y es que, bueno, antes el viernes yo ya había en una meditación visualicé o recibí primero había recibido como una montaña, ¿sí? Una montaña y cuando yo iba viendo hacia arriba había un nieve. Cuando de repente esa nieve empezó a salir candela y empezó a caer fuego. Entonces yo dije, no es una montaña, bueno, es un volcán. Entonces empezó a salir lava, pero cuando la lava salía, la mitad del volcán estaba así. Y después aparecía el volcán así unido y dejaba de salir lava. Entonces, como la vez pasada que yo hablé acerca del cuarzo negro en el live anterior, yo dije, oh, empieza uno a ver cosas que la mente empieza con esas creencias limitantes con las que uno crece, empieza uno a juzgar o no a juzgar, sino como a verlo de forma negativa. Por ejemplo, el cuarzo negro, que yo hablé acerca de esto en el live anterior, negro, negro es como siempre lo oscuro, lo maligno, y resulta que cuando uno investiga más allá, no tiene nada que ver con eso. Lo mismo se me estaba empezando a ocurrir con esto del volcán, el fuego, qué es lo que uno se le viene, lo que nos muestran las películas, como
el fuego destruye todo, em, ese lugar donde vive, no sé, el diablo, etcétera, ¿no? Pero después yo, bueno, eso quedó ahí, siempre yo después me levanto, hago otras cosas, no sé qué. Pero el volcán es simbólicamente es algo muy lindo. Y es que eso, un volcán es, lo llaman, es como el respirador del planeta, ¿no? Entonces, el volcán es un símbolo como eso, como el- como la forma en la que el planeta respira, pero también hay como una polaridad entre lo sagrado y lo destructivo. Lo sagrado, ¿por qué? Porque o sea, el volcán también es una montaña y allí hay muchos grupos de indígenas, hacen rituales sagrados al sol, a la Pachamama, hacen cosas muy sagradas, muy espirituales, pero también porque se dice que es destructora, porque al mismo tiempo cuando pues hace una explosión destruye lo que se encuentra y arrasa con todo. Entonces es una simbología muy, muy bonita, porque es como esa doble faceta, ¿no? Entre esas dos cosas. Y es que cuando empezamos a, digamos, a ver la estructura de una, o sea, eso yo lo hice, yo lo percibí, ¿no? En la meditación. Después yo empecé a leer acerca de los volcanes y empezaba a decir que la mayoría se ubican en una zona en donde hay dos placas tectónicas que, que bueno, que cuando hay mucho movimiento, cuando se empiezan a rozar, pues se empiezan a formar piedras, así como, o sea, las piedras las pone así como en líquido, que es lo que se forma el magma, bueno, algo así estaba yo leyendo, y la, tenía toda la lógica del mundo, porque yo en la meditación, cuando recibí ese volcán, esa montaña, se describía tal cual. Así, se los juro, yo pasé el colegio, la escuela, la universidad por obra y gracia del Espíritu Santo, porque yo no, la verdad es que yo no era buena estudiante y yo lo que aprendí todo lo olvidé, y yo no sé cómo aprender, yo no sé, hay muchas cosas que para mucha gente es tan obvia que para mí no lo es, porque a mí me pasó muchas experiencias de mi infancia, yo no me acuerdo. Entonces, muchos dicen, uy, yo cuando tenía 9 10 años, uy, yo era así, bueno, hay unas que obviamente se me acuerdan, pero créanme, yo casi no me acuerdo nada de mi vida, de colegio, ni de escuela, ni nada. Entonces, hay cosas como tan simple que el volcán, yo no sabía mucho del volcán. Fue ahorita que después de esa meditación me interesó y busqué, y yo decía, "Ah, no, lo de las placas tectónicas, sí, sabía algo, pero no sabía que sí se movían y que la magna era las piedras, o sea, era tan ignorante que no sabía que el magna era eso. Bueno, aparte de aprender un poco ahí de eso, pues estaba viendo como la simbología y la relación espiritual de ese elemento de la tierra y de lo que a través de la meditación estaba recibiendo ese regalo tan precioso que efectivamente es eso, es cuando tú empiezas a equilibrar tus suelos, tus, esas placas tectónicas, cuando la empiezas y las tratas de poner lo mejor posible en equilibrio, ese volcán, esa llama interna que hay en ti, va a mantener tranquila y en calma. Pero si tú no tienes tus cimientos, si tú no tienes tus emociones, las emociones son nuestros cimientos prácticamente, tu base, si se encuentra desequilibrada, pues ese volcán, esa llama que hay en ti va a explotar algún día. Y es lo que llamamos crisis emocionales, enfermedades, porque ya no pueden más y necesitan salir de allí. Y para que tus llamas internas, esas aguas que están dentro de ti, estén en equilibrio, tienes que conectar con tu interior, tienes que conectar con ese mundo que hay allí adentro, que no queremos, que mucha gente no quiere aceptar, pero que definitivamente existe. Y voy para el ejemplo. ¿Por qué? Hoy casi no hago este live. Ayer, este live ya se está alargando. A ver, me muevo rápido.
Ayer yo estaba, ayer yo quería empezar a trabajar, perdón, salí de trabajar y entonces estaba con muchas cosas en la cabeza, estaba un poquito disgustada con una persona y entonces estaba otra vez un poco así en la parte muy mental. La cuestión es que estaba piensa y piensa y piensa que tenía que irme a trabajar. Cuando me levanté había un papel y un documento que me entregaron, un carnet, perdón, que me entregaron y yo dije, tengo que guardar ese carnet en mi cartera. Empecé a hacer el resto. Llegaba y lo veía yo. Siempre, como que lo veía y lo tenía en mente. Jessica, guarda ese carnet en la cartera. Y yo lo cogí yo después y seguía haciendo eso. ¿Cuándo qué? Cuando después iba a salir, iba a tomar una chaqueta. Cuando yo decía, esta chaqueta ya está fea. Cuando yo decía, ¿será que me la pongo o no me la pongo? Cuando Jessica decía algo en mí, póngase esa chaqueta. Y yo, ay no, porque eras fea, me puse otra, pero hay algo en mí que decía, mire que hace frío, esa chaqueta es más caliente. Yo, pero no, es que es fea. Y yo, no, y no, y no. Pero algo decía, Jessica, póngase esa chaqueta. Y yo, no, no me la puse. Salía saliendo mi pareja, me dijo, Jessica, ¿se llevó el paraguas? Yo no, yo, o sea, no quería hablar y yo le dije, sí, sí, yo lo guardé, ni siquiera miré. O sea, yo me acuerdo que lo había cogido y lo iba a empacar. Entonces ahí quedó eso en mi cabeza, pero como estaba pensando al mismo tiempo en otra cosa, pues mi mente asumió de que sí lo había tomado. Entonces yo sí, no sé qué, pues me fui. Resulta que ayer fue un día de esos, llovió, nevó, de todo, había dejado el paraguas y me pusieron una multa en el bus porque controlaron y mire, no tenía mi cartera. Resulta que había ignorado todas las señales que habían llegado a mi mente, que estaban al frente mío para que llevara esa cartera, para que llevara la sombrilla y lo ignoré totalmente. Y yo sabía, había algo que decía en mí, llévelo, llévelo, pero yo lo ignoré porque estaba con mi otra mente, el otro lado que tenía rabia, entonces lo ignoré y no, eso ayer, mejor dicho, me mojé, llegué, llovió, tronó de todo, me sacaron la multa, aunque yo sé que después lo puedo solucionar, pero me dio como una rabia que me puse a llorar en el bus. Entonces, esas señales y de que el mundo también me estaba dando de poner en práctica esto, todo esto, y no lo hice. Y me di cuenta ya hoy, entre anoche y esta mañana, empecé a leer y yo, bingo, esto. Chicos, resulta que se va a acabar el live porque puedo en Instagram a más tardar una hora y ya, y si no se me borra. Entonces, nada, muchas gracias por escucharme. Creo que esto quedó súper cortado. Pero es que ya se pasó una hora y no me había fijado. Bueno, creo que tengo 4 minutos. Entonces, este fue el tema de hoy. Espero que haya quedado claro, que lo hayan entendido. Si no me dejan preguntas, aquí si tienen ahora me lo pueden hacer. Em, es que esa sabiduría interna es cuando comprendemos que hay un mundo, otro mundo dentro de nosotros y que cuando nosotros activamos ese mundo, esa semilla que tenemos aquí en nosotros y empezamos a trabajar con ello, con lo que esté afuera, empezamos a equilibrar y a tomar las decisiones de la mejor forma y todo empieza a moverse, todo lo que esté alrededor se empieza a mover también de la mejor forma. Entonces, chicos, a trabajar en ese poder interno, en esa sabiduría interna que todos tenemos. Em, y bueno, no puedo más. Me faltó una parte de decirla súper linda, quizás en el otro live, por cosas de la vida, de pronto no me conviene en este live. Y espero que hayan entendido el tema de hoy, que tengan una excelente semana. Mañana, no olviden mañana activar la semillita de la expansión para poder verle la lógica milagrosa a esta vida y empezar a abrir nuestra perspectiva y a trabajar con estos seres invisibles que son maravillosos. Una vez tengan la intención, todo va a empezar a tener lógica en esta vida. Que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche y hasta pronto.